Esa noche Chalino Sánchez no recibió un papel. Recibió una sentencia. Estaba sobre el escenario, en Los Mochis, Sinaloa. El salón estaba lleno, la música seguía. La gente gritaba su nombre. Y entonces, alguien se acercó. Le entregaron una nota doblada. Chalino la abrió, la leyó. Se quedó serio apenas unos segundos y siguió cantando. No corrió. No pidió que cerraran las puertas, no se escondió detrás de sus músicos. Siguió cantando, y eso es lo que vuelve esta historia tan oscura. Porque horas después, apareció muerto en una brecha, con las manos atadas, y 2 tiros. Durante años todos preguntaron lo mismo, ¿qué decía ese papel? Pero tal vez esa no es la pregunta correcta. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué Chalino lo leyó y actuó como si ya supiera que ese final venía caminando desde hacía años? Antes de seguir, si te interesan estas historias donde la música, el poder, la violencia y los secretos se cruzan de forma brutal, suscríbete ahora, deja tu like y dime en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Porque lo que pasó con Chalino no fue solo la muerte de un cantante. Fue el cierre de una cuenta que empezó mucho antes de esa noche. Para entender el papel, no hay que empezar en el escenario. Hay que volver a Las Flechas, Sinaloa. Ahí nació Rosalino Sánchez Félix en 1960. Un niño de rancho, de tierra seca, de pobreza dura, de esas casas donde la vida no pregunta si estás listo. Su padre murió cuando él era muy pequeño. Su madre quedó sola, con hijos, sin protección, y con un mundo encima. Y Chalino aprendió temprano una regla que después marcaría toda su vida. Cuando eres pobre, nadie llega a defenderte. Esa idea se le quedó enterrada. No como una frase, como una herida. Según muchas versiones sobre su vida, cuando tenía apenas 11 años, ocurrió el hecho que lo cambió todo. Su hermana Juana fue atacada por un hombre del rancho. La familia no denunció, no porque no doliera, no porque no importara, sino porque en ese mundo, denunciar podía ser inútil o peligroso. El agresor tenía peso local, tenía relaciones, tenía protección. Y cuando alguien así hace daño, la familia pobre no solo sufre el golpe, también aprende que el silencio puede ser una forma de sobrevivir. Pero Chalino no olvidó, guardó aquello, lo cargó, lo dejó crecer. Y años después, cuando todavía era un adolescente, buscó al hombre señalado por esa agresión y lo mató durante una fiesta. Ahí empezó la primera fuga, no la última. Chalino dejó Sinaloa. Cruzó hacia Tijuana, después llegó a Estados Unidos, pero aunque el cuerpo se fue, el pasado no se quedó atrás, se fue con él. Y ese es el primer punto clave. Chalino no empezó como cantante. Empezó como un hombre huyendo. En Los Ángeles trabajó de lo que pudo. Lavó platos, cortó carne, vendió autos. Se movió como tantos migrantes mexicanos que llegan con poco dinero, pocos contactos y demasiada historia atorada en la garganta. No era famoso, no era ídolo, no era leyenda. Era uno más tratando de aguantar, pero todavía faltaba el golpe que lo iba a empujar hacia los corridos. En 1984 mataron a su hermano Armando en Tijuana, y esa muerte nunca quedó completamente clara. Algunas versiones la conectan con gente pesada, con negocios peligrosos, con mensajes que Armando habría llevado entre grupos enfrentados. Nada quedó cerrado de manera limpia. Nada quedó explicado de forma suficiente. Y Chalino hizo lo que casi siempre hacía cuando algo le dolía. Preguntó. Pero preguntó donde no debía. Se metió en lugares donde la verdad no se pide gratis. Y terminó detenido en Tijuana, encerrado en la mesa. Parecía una caída. Pero ahí nació el personaje. En la cárcel, los presos le contaban sus historias. Le hablaban de traiciones, de venganzas,
de ranchos, de apellidos, de emboscadas, de hombres que habían matado y de hombres que iban a morir. Chalino escuchaba, luego escribía. No escribía canciones bonitas, escribía expedientes con música. Nombres reales, pueblos reales, muertos reales, y eso fue lo que lo hizo distinto. Si hasta aquí la historia ya te está mostrando otra cara de Chalino, deja tu like porque lo que viene explica por qué su voz empezó a convertirse en peligro. No solo en fama, cuando salió llevaba un cuaderno lleno de historias, y ese cuaderno con el tiempo se volvió parte de la leyenda, porque muchos creen que ahí no solo había letras, había nombres, deudas, encargos, historias que algunos querían presumir y otros preferían enterrar. Chalino empezó a grabar casetes en California con recursos mínimos. Los vendía desde la cajuela de su carro, en mercados, en bailes, en reuniones de paisanos. Su voz no era limpia, no era educada, no era la voz de un cantante formado. Era rasposa, seca, golpeada, como si cada palabra viniera de alguien que no estaba interpretando una historia, sino recordándola. Y por eso pegó. Los mexicanos en Estados Unidos no escuchaban a una estrella lejana. Escuchaban a uno de los suyos, a alguien que hablaba como ellos, que entendía la nostalgia, el miedo, la rabia, el rancho, la frontera, la deuda y el orgullo. Pero esa misma autenticidad tenía un precio, porque Chalino no cantaba de personajes inventados, cantaba de hombres de carne y hueso. Y cuando un corrido lleva nombre y apellido, deja de ser solo canción. Se vuelve declaración, se vuelve reputación, se vuelve amenaza. Lo empezaron a contratar para fiestas privadas, bodas, quinceañeras, reuniones en ranchos, casas con portones altos, entradas vigiladas, mesas donde no cualquiera se sentaba. Hombres armados lo escuchaban cantar sus propias historias. Algunos querían quedar como valientes, otros querían que el corrido viajara más lejos que ellos, y Chalino aceptaba, porque cada corrido era dinero. Pero también era una deuda. Ese es el segundo hilo de esta historia. La fama no lo alejaba del peligro, lo metía más adentro. Cada nombre que cantaba podía complacer a alguien y ofender a otro. Cada historia podía levantar a un hombre y señalar a su enemigo. Y en ese mundo, una canción puede ser una bala lenta. Para 1991, Chalino ya no era solo un cantante de paisanos. Era el hombre que narraba una realidad que muchos conocían, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. Y cuando alguien empieza a contar historias de hombres armados, tarde o temprano alguien siente que contó demasiado. Entonces llegó Coachella. 25 de enero de 1992. Plaza Los Arcos, California. Chalino estaba cantando cuando un hombre del público sacó un arma y le disparó. La bala lo hirió. El caos estalló. La gente corrió. Pero Chalino hizo algo que terminó de convertirlo en mito. Soltó la guitarra, sacó su pistola y respondió desde el escenario. No se tiró al piso, no esperó a que otros lo defendieran. Disparó. Aquello no fue solo un atentado, fue una advertencia pública. Y también fue una prueba, porque el tirador falló. Chalino sobrevivió. Y desde ese momento, su leyenda creció como fuego. Pero detrás del mito había otra lectura. Si alguien lo quiso matar frente a todos, no era cualquier pleito. Y si lo dejaron vivo, tal vez no era el último intento. Coachella no cerró nada. Abrió la puerta. Después del atentado, su esposa Marisela le pidió que se alejara. Amigos, productores y gente cercana le dijeron que cancelara presentaciones, que no viajara, que se cuidara. Sobre todo, que no fuera a Sinaloa. Pero Chalino aceptó la gira. Y ahí nace una de las preguntas más difíciles de esta historia. ¿Por qué un hombre que acababa de sobrevivir a un ataque armado decide presentarse en el lugar donde más fácil podían encontrarlo?
La respuesta más simple sería decir que era valiente. Pero esta historia no es tan simple. Algunas versiones sostienen que Chalino sabía que no presentarse también podía tener precio, que si no iba, otros podían pagar por él. Familia, gente cercana, personas que todavía vivían donde todo había empezado, porque en ciertos mundos una invitación no siempre es una invitación. A veces es una cita. Y cuando la cita viene de gente peligrosa, decir que no puede ser peor que presentarse. Chalino llegó a Sinaloa en mayo de 1992. Dio presentaciones. Se movió entre gente que lo admiraba y gente que lo observaba. Y el 15 de mayo llegó al Salón Bugambilia en Los Mochis. Esa noche, según testigos, no cantó como siempre. Algo traía. Hacía pausas más largas. Miraba al público de otra manera. No parecía solo un artista frente a sus fans. Parecía un hombre buscando rostros, midiendo el salón, leyendo el ambiente, como si supiera que entre toda esa gente había alguien que no había ido a escucharlo. Había ido a marcarlo. Y antes de seguir, dime en los comentarios qué crees tú. ¿Chalino fue víctima de una amenaza reciente o de una deuda vieja que nunca se apagó? Porque esa diferencia cambia todo. Entonces pasó. Un hombre se acercó al escenario. Le entregó un papel doblado. Chalino lo abrió. Leyó y su rostro cambió. Fue apenas un segundo, pero fue suficiente para que la escena quedara clavada para siempre. No era miedo escandaloso. No era sorpresa total. Era otra cosa. Reconocimiento. Como cuando alguien entiende que por fin llegó aquello que esperaba. Y ahí está el verdadero misterio. No el papel. La reacción, porque cualquier hombre que recibe una amenaza en pleno escenario puede detener el show. Puede pedir seguridad, puede salir por atrás, puede rodearse de gente, puede irse. Chalino no hizo eso. Guardó el papel y siguió cantando, como si el escenario fuera lo último que le quedaba, como si bajarse antes de tiempo no cambiara nada, como si el final ya estuviera decidido. Según versiones repetidas por personas cercanas, después, cuando le preguntaron qué decía la nota, él respondió algo parecido a «nada que no supiera». Esa frase, si ocurrió así, es brutal, porque no suena a amenaza inesperada. Suena a confirmación. Terminó la presentación, bajó, se movió hacia el camerino, y después llegaron hombres que se identificaron como policías judiciales. Le dijeron que tenía que acompañarlos. Chalino salió con ellos, subió a una camioneta, y ya no volvió vivo. Horas después, su cuerpo apareció en una brecha cerca de Los Mochis. Manos atadas, 2 tiros. También murió un acompañante. Otros fueron dejados vivos, y eso tampoco parece casualidad. En ese mundo, matar a unos y dejar vivos a otros puede ser parte del mensaje. Para que se sepa, para que se cuente, para que la historia viaje sin necesidad de firma. La versión oficial nunca logró cerrar completamente el caso. No hubo una verdad judicial sólida. No hubo responsables sentenciados de forma clara. El papel desapareció. El supuesto cuaderno con nombres también quedó envuelto en misterio. La grabadora que cargaba tampoco apareció. Y cuando faltan pruebas, aparece la leyenda. ¿Qué decía ese papel? Durante décadas se han dicho muchas cosas, que era una amenaza directa, que tenía un nombre, que tenía una frase corta, que mencionaba una deuda, que era un mensaje de alguien que Chalino sí conocía. Pero tal vez no hacía falta escribir demasiado. A veces una sola palabra basta. Un nombre, un rancho, una fecha, una señal que solo él pudiera entender. Y ahí la historia vuelve al principio, a las flechas, a la hermana, al agresor, a la muerte de aquel hombre, a la huida, a las personas que lo ayudaron a escapar.
Porque una de las teorías más oscuras sostiene que el mensaje no venía solamente por sus corridos, ni por Coachella, ni por una rivalidad reciente. Venía de más atrás, de una cuenta abierta cuando Chalino era adolescente. Una cuenta que nunca se cerró. No hay prueba pública definitiva que confirme esa versión, y por eso hay que decirlo con cuidado, pero sí explica algo que siempre incomodó. ¿Por qué no pareció sorprendido? ¿Por qué no bajó corriendo? ¿Por qué siguió cantando? ¿Por qué salió con esos hombres? ¿Por qué caminó hacia el final como si supiera que resistirse solo iba a cambiar la forma, no el destino? Y aquí la doble historia se cruza. La línea del cantante famoso y la línea del fugitivo que nunca dejó de cargar su pasado. Porque Chalino no era solo el creador de una nueva forma de corrido. Era un hombre rodeado de historias reales, de hombres peligrosos, de deudas antiguas y de secretos que no siempre se podían cantar sin consecuencia. En su vida, la música no lo salvó de la violencia. La amplificó, le dio voz, le dio dinero, le dio fama, pero también lo puso en medio de hombres que no perdonan fácilmente cuando sienten que alguien habló de más, cobró de más, cantó de más o vivió demasiado. Por eso el papel sigue siendo tan poderoso, porque resume toda la historia en una imagen. Un hombre frente al público, una nota doblada, una mirada que cambia y una canción que continúa, aunque la muerte ya esté esperando afuera. Si estás siguiendo esta historia, no te vayas todavía, porque lo más fuerte no es solo cómo murió Chalino, es lo que su muerte dejó abierto para todos los que vinieron después. Después vino la leyenda, sus casetes crecieron, su voz se volvió culto. Su estilo abrió una puerta enorme para el narcocorrido moderno. Cantantes de México y Estados Unidos empezaron a imitar su crudeza, su forma directa, su manera de cantar como si cada verso llevara polvo, sangre y carretera. Pero detrás del mito había una familia destruida. Su madre, Señorina, enterró demasiado. Primero al esposo, luego a los hijos. Después también a su nieto Adán, que murió joven, siguiendo el camino musical de su padre. Marisela quedó viuda con 2 hijos, y Chalino quedó congelado para siempre en esa imagen. Sombrero, voz rasposa, mirada dura, y el corrido como confesión. Pero hay algo que no se debe perder. La historia de Chalino no es romántica. No es solo la historia del valiente que cantaba armado. No es solo la del hombre que no se rajó. También es la historia de una violencia que empieza quitándole protección a los pobres y termina convirtiendo la venganza en destino. Empieza con una familia que no pudo acudir a la justicia. Sigue con un adolescente que decide cobrar por mano propia. Continúa con un migrante que transforma tragedias en canciones. Crece con hombres peligrosos que quieren volverse leyenda. Y termina con un papel doblado sobre un escenario. Esa es la parte más dura. Chalino cantó lo que muchos vivían, pero también vivió lo que cantaba, y quizá por eso su historia no se apaga. Porque en él se cruzan muchas cosas que siguen existiendo. Pobreza, migración, abuso, venganza, impunidad, fama, armas, silencios familiares y deudas que pasan de una generación a otra. La escena del papel sigue viva porque no necesita explicación completa para dar miedo. Un hombre recibe algo, lo lee, entiende y no escapa. Eso es más fuerte que cualquier teoría, porque muestra a alguien que en ese momento parece aceptar que su vida siempre estuvo caminando hacia esa madrugada. No desde Coachella, no desde Los Ángeles, no desde el Salón Bugambilia, desde mucho antes, desde las flechas, desde el primer silencio, desde la primera injusticia, desde la primera pistola. Y tal vez esa sea la razón por la que Chalino nunca fue solo un cantante. Fue el eco de un mundo donde la justicia no llega. La violencia se hereda. Y los nombres se pagan caro. Por eso, cuando leyó el papel, no tuvo que preguntar demasiado.
Quizá ya sabía, quizá entendió quién lo mandaba, quizá entendió por qué. O quizá simplemente comprendió que la cuenta había llegado. Esa madrugada, en una brecha de Sinaloa, alguien no solo mató a Chalino Sánchez, cerró una historia que llevaba años escribiéndose con sangre. Y aún así, no pudo borrar su voz, porque el cuerpo apareció en la tierra. Pero la canción siguió caminando. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, activa las notificaciones y mira el siguiente video. Porque hay historias donde la muerte no empieza el día del asesinato. Empieza muchos años antes, cuando alguien decide guardar silencio.